buenos días. En este caso venimos a presentar lo que sería gestión de tiempo en proyectos informáticos. Estamos acompañados de David Esteban, Laura Lizarazo, Javier Maestre, Daniel Martínez y quien les habla, Javier Martínez y quien les habla, Daniel Martínez. Entonces vamos a comenzar lo que sería qué es gestión de tiempo. Buenos días, mi nombre es David. En este caso les voy a explicar lo que son la gestión de tiempos. La gestión de tiempos son las actividades o procesos necesarios para que se logre cumplir un objetivo en un proyecto en un determinado tiempo o en unas fechas establecidas. Entre las principales actividades que se tienen son identificar cuáles son las actividades que se deben hacer, secuenciar las actividades, se debe estimar la duración, se debe elaborar un cronograma y finalmente se debe realizar un control del cronograma. Bueno, en primer lugar debemos realizar lo que es identificar las actividades. ¿Qué es EDTWBS? Es un proceso mediante el cual se dividen las grandes actividades del proyecto en subactividades. Entonces lo que vamos a hacer es que ya no vamos a tratar un proyecto como a nivel macro, sino cada vez vamos a subdividir sus actividades para así hacer más tratable el proyecto. Entonces lo primero que se debe hacer es descomponer en las actividades grandes del proyecto y que estas actividades puedan ser ejecutadas a corto plazo. Se debe generar un listado de las actividades del proyecto y finalmente revisar este listado priorizando cuáles son las actividades más relevantes y cuáles no lo son o cuáles podemos ir eliminando del camino. Esto es sobre todo para depurar y que el proyecto pueda salir más rápido. El siguiente paso es secuenciar las actividades. En este caso, se debe definir cómo van a ejecutarse cada una de acuerdo a la priorización que hicimos en el paso anterior. Primero, se deben identificar las relaciones lógicas de todas las actividades. Es muy importante saber cuál actividad depende una de la otra. También se debe realizar la priorización de estas actividades de acuerdo a la naturaleza del trabajo. Esas son dependencias mandatorias. También pueden priorizarse de acuerdo a cómo el grupo lo establezca. Se le conoce como dependencias discrecionales. Y finalmente, cuando son impuestas externamente, puede ser que un cliente lo solicite de esa forma. Son dependencias externas. Para este caso se utilizan métodos gráficos como son el método PDM y el método ADM. El método PDM. El método PDM es Precedent Diagramming Method. Este consiste en que los nodos del método gráfico son las actividades y las líneas son sus relaciones. Entonces, este es uno de los métodos más utilizados en la ejecución de proyectos de software y es uno de los que más ha generado resultados positivos. También existe el método ADM, Arrow Diagramming Method. En este método las flechas son las actividades y los nodos son las relaciones entre estas actividades. Como podemos ver, las actividades pueden relacionarse entre sí y puede que una actividad dependa de dos actividades anteriores, pero todas estas se realizan, su secuencia se analiza en un paso anterior. También es importante ver la estimación necesaria para el proyecto. Todos los proyectos cuentan con un tiempo para ser ejecutado, pero para realizar ese proyecto nosotros también debemos tener en cuenta lo que son los recursos que demanda el proyecto. Entonces, estos recursos pueden ser cantidad de materiales, personas, equipos y demás. Esto se debe tener en cuenta para cuando se planifique cada una de las actividades, ya que no contamos con recursos ilimitados. Y como tal, las fechas también en las cuales nosotros designemos cierta actividad puede depender de ello. El desarrollo del cronograma es una de las actividades que también se deben planificar.
por así decirlo, es la principal, ya que tiene y determina el conjunto de fechas en donde se van a realizar las actividades o hitos del proyecto. Es un plan de referencia porque nosotros nos vamos a guiar de este cronograma. Vamos a decir qué actividades se van a ejecutar en determinada época. Se construye a partir de la complejidad de las actividades y de una red lógica con las que están construidas. O sea, qué actividades tengo y cuál es su correlación, si unas dependen de otras y cómo puedo avanzar en el tiempo a través de esto. Además, debemos realizar la validación de las fechas de inicio del proyecto y cuándo este también va a culminar. Se deben tener en cuenta sobre todo temas contractuales y un marco legal, ya que muchas veces la firma de un contrato nos dice en qué fecha debe iniciar y debe terminar el proyecto. Finalmente, vamos al control del cronograma. Es una de las actividades más importantes, ya que aquí es donde nosotros empezamos a ver cómo va evolucionando el proyecto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, verificar cómo se encuentra actualmente el proyecto. Digamos que tenemos un proyecto y ya avanzó en un mes, realizamos una validación de cómo está el proyecto y después de eso vemos si es necesario aplicarle una serie de cambios a este proyecto. Una vez se identifique si se necesitan o no los cambios, iniciamos a ver qué tanto van a variar estos cambios en el cronograma del proyecto. Por ejemplo, dependemos de un proveedor externo y el proveedor externo se retrasó una semana, entonces ahí es en el momento de que debemos identificar qué se debe realizar durante esa semana que el proveedor no nos entregó nada y, si es posible, realizar otras actividades que no dependan de esa entrega. Finalmente, se deben gestionar los cambios reales en el cronograma. Se debe decir, bueno, por eso ciertas actividades que dependían de la entrega de un proveedor se retrasan 8 días, pero podemos realizar otras actividades. Entonces, ahí ya empezamos a gestionar lo que es el cronograma del proyecto y cómo vamos a avanzar a través del tiempo. Listo. Bueno, continuamos con objetivos de la gestión de tiempo, comenzando por lo siguiente. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre los objetivos de la gestión del tiempo. Básicamente los dividimos en 6 puntos. El primero, hablamos de hacer más en el mismo tiempo, es decir, hablamos de la productividad. En el segundo punto, hablamos de completar las tareas en un... eso es importante no solo para nosotros, sino para la organización, una productividad y una característica necesaria para llevar a cabo ciertas labores. Los evaluados por la forma en la que resolvemos los problemas y obtenemos resultados. En el tercer punto, hablamos de dejar de hacer cosas improductivas. Básicamente nos habla sobre el aprovechamiento del tiempo y evitar hacer cosas que no son necesarias o que nos hacen retrasar en nuestro trabajo. En el cuarto punto, hablamos de demostrar nuestra valía. Pero como yo les estaba diciendo, en las empresas tenemos que demostrar la productividad que hacemos, que logramos, y dependiendo de eso nos van a tener en cuenta en los proyectos y en el valor, y en que nos valoren las empresas. El liderazgo es importante, nuestra capacidad de liderazgo, en los procesos, en los proyectos. En el quinto punto, hablamos de contribuir a los objetivos de la empresa. Cumplir con nuestras tareas supone alcanzar una meta personal, pero también estamos contribuyendo a los objetivos generales de toda empresa. Hacerlo nos ayuda a sentirnos parte del equipo. Todos básicamente somos un equipo de trabajo y todos deberíamos trabajar sobre un mismo objetivo, que es lograr contribuir con el progreso y los objetivos generales que tiene una organización. En el sexto punto, porque lo personal y lo profesional está relacionado. Nuestra productividad está muy relacionada con nuestra parte personal, debido a que
si logramos obtener buenos resultados en la parte laboral, tenemos más tiempo para permanecer con nuestras familias y así también tener una proyección en el trabajo. Los objetivos claros y un punto realista. Podemos ver eso. ¿Qué deberíamos hacer? Pues nos definen varios puntos que son como definir tu propósito personal para enfocar la actividad empresarial. Dedica tu tiempo a planificar, organizar y gestionar antes de ejecutar. Toma en nota de los errores para no repetirlos y aprender de ellos. Revisa las herramientas de las que dispones y tratar de optimizarlas. Evitar la multitarea. Formarte en productividad y en gestión de tiempo. Y utilizar herramientas para medir la eficiencia. Eso básicamente son las recomendaciones que nos ofrecen para ser más organizados y eficientes. Listo, ya comenzando con lo que serían las leyes de la eficacia, vamos a primero comenzar con las leyes de la administración de gestión del tiempo. La primera sería la ley de la claridad. La claridad siempre representa el 80% del éxito. Las personas que tienen objetivos claros logran hacer mayores cosas en menos tiempo que las personas que no los tienen. O como dice acá, en cuanto más claros sean sus objetivos, más eficiente lo podrán lograr. La segunda es la ley de las prioridades. Para conseguir cosas importantes siempre hay que concentrarse en un pequeño número de actividades y así aportar un gran valor a la vida y también lo que sería al trabajo. Diciendo de otras palabras, la capacidad de fijar prioridades determina la calidad de vida. El tercero es la ley del activo más valioso. El activo más valioso es la capacidad de aprender, pero este activo se deprecia, por lo que se debe mantener una constante actividad para así lograr elevados niveles de desempeño y productividad. La ley de la planificación: cada minuto que se invierte en planificar le ahorra 10 minutos en ejecución. Es decir, que el propósito de la planificación siempre es obtener al máximo el retorno de la inversión para que sea en energía tanto para la vida, la carrera y el trabajo. El quinto sería la ley de las recompensas. Las recompensas van a estar determinadas por los resultados, es decir, sus ingresos dependerán de lo que se haga, de cómo lo vaya a hacer y la dificultad de cómo lo va a reemplazar o modificar dependiendo de lo que se haya solicitado. La manera más efectiva para lograrlo es con una gran cantidad de resultados y, por supuesto, entre mejor calidad, mejor para el cliente. La ley de las secuencias. La administración eficaz del tiempo permite tomar el control de la secuencia y los eventos de su vida. La vida es el resultado de conforme a las decisiones uno haya tomado, dependiendo también de la calidad con lo que lo haga, y con ello, si hay algo que haga falta, es comenzar a tomar mejores decisiones y empezar a preguntarse, ¿hay que modificar algo o qué resultados están generando mejores resultados? Y con esto ya podemos llegar a lo que son las leyes de la eficacia. Comenzando por la primera, que sería la ley de Parkinson. Entonces pueden ver en la imagen, dice que cuanto hay poco tiempo para hacer trabajo, el esfuerzo es más grande. En cambio, a medida que el tiempo disponible para hacer el trabajo, haciendo mejor dicho, menor, es igual a pérdida de tiempo. El trabajo se expande para adaptarse a la disponibilidad de tiempo. La ley de Murphy, indicando que si algo puede salir mal, saldrá mal. Aplicado al tiempo que debemos prever imprevistos, como lo pueden apreciar en la imagen, se tiene que tener un plan B, entre otras palabras, decir que nada es sencillo como parece al principio. La ley de Pareto, en la que se habla de el 20% de los efectos causan el 80% de los resultados. En el caso, por ejemplo, de la humanidad, el 20% de la humanidad consume el 80% de los recursos mundiales. Un pequeño ejemplo de lo que pueden ver en la imagen. La ley de Carlson, o la ley de las secuencias homogéneas. El trabajo interrumpido será menos efectivo y tomará más tiempo que el que se ejecuta de manera continua.
Cuanto más se divide una actividad, más tiempo durará. Por eso es que es mejor que se ejecute como de una manera continua, como lo pueden ver en la siguiente imagen. El principio de Hawthorne o efecto Hawthorne dice que cuando una persona se siente observada, tiende a dar mejores resultados. Trabajamos mejor con supervisión, como ustedes lo pueden ver acá, están llevando aquí a los médicos, pero el objetivo siempre hay alguien observándolo, entonces esto puede ocasionar que pueda tener mejores resultados porque están viendo que lo está haciendo correctamente, o en caso solo porque se siente observado. La ley de Eisenhower. Debemos preguntarnos siempre antes de hacer una tarea, ¿para cuándo y para qué? Aquí como pueden ver en la gráfica, entonces se empieza a verificar qué es urgente y qué no lo es. En este caso es qué tiene que hacer, si no tiene que dejarlo para después, siempre planificarlo y hacerlo de manera ordenada. Y el principio de Laborie. Siempre tendemos a ser más espontáneos en lo que nos gusta que lo que no nos gusta. Lo fácil antes que lo difícil. Cuando tenemos que hacer cosas que siempre nos gustan, esto facilita mucho lo que es el trabajo y reduce el tiempo, pero siempre y cuando es lo que nos llame la atención. Continuamos con actividades para la gestión de tiempo. Bueno, las actividades para la gestión del tiempo inician con la definición de las actividades, que consiste en identificar las acciones específicas que van a ser llevadas a cabo en cada entrega del proyecto. Entonces, como entradas tenemos primero la línea base del alcance, que se compone de la justificación del proyecto, que es la razón o la necesidad del negocio por la cual se origina el proyecto, los objetivos del proyecto, las restricciones, que son los factores que limitan al equipo, por ejemplo, un presupuesto, las suposiciones, que son factores que se consideran como verdades y generan algún tipo de riesgo al proyecto, la estructura del desglose del trabajo o EDT, que ya lo explicó David, que son como una lista detallada de actividades que se tienen que realizar, y la declaración del alcance, que es lo que se genera después de realizar la EDT y significa hasta dónde se va a llegar. Lo que no esté dentro del alcance no se va a realizar. Los activos de los procesos de la organización son las políticas, los procedimientos, la información histórica y las lecciones aprendidas, los lineamientos y los procedimientos de la organización. Los factores ambientales, está la cultura y la estructura de la empresa, las bases de datos y el sistema de información de la gestión de proyectos, que es el que propone los accesos a las herramientas, por ejemplo, también el sistema de gestión de la configuración. Como herramientas y técnicas de esta fase está la descomposición, que es dividir los paquetes de trabajo del proyecto en componentes más pequeños y manejables. Esta tiene una diferencia con la DDT y es que el resultado es una lista de actividades y tareas y no de entregas. Los patrones, que son una lista de actividades de un proyecto previo que se puede usar como modelo, pueden ya contener como una lista de recursos que le pueden ayudar a ahorrar trabajo. Y la planificación gradual, que es el trabajo a corto plazo, se planifica en detalle y más adelante se va planificando a un nivel superior. Las salidas son las listas de actividades, que son como tal, pues, las actividades que se tendrán que ejecutar en el proyecto. Cada de estas actividades tiene que tener una descripción para que todos los miembros del equipo la entiendan. El desarrollo del soporte, que es la documentación de las suposiciones y las restricciones encontradas, y las actualizaciones a la estructura del desglose del trabajo con las nuevas actividades que surgieron, o si de pronto necesita una corrección en su descripción, pues se hace el ajuste. La siguiente fase es la secuencia de las actividades, que es documentar la dependencia entre cada actividad.
Estas tienen que ser con mucha exactitud para que puedan ser alcanzables. Entonces, como entradas, tenemos la lista de actividades que surgió de la fase anterior, la descripción del producto, que son las características del servicio o producto que fue elegido para crearse. Por lo general, esta descripción en las primeras fases es muy por encima, pero a medida que va avanzando, va detallada. Las características del producto afectan mucho la secuencia de las actividades. Por ejemplo, las interfaces de un programa, pues dependiendo de todas las interfaces que tengan, actividades del proyecto. Las dependencias mandatorias, que son lo inherente a la naturaleza, o sea, son como las limitaciones del proyecto, por ejemplo, la construcción de un prototipo. Las dependencias discrecionales, las dependencias como las que involucran las actividades del proyecto con factores externos. Por ejemplo, si se va a hacer un proyecto de telefonía, pues dependemos mucho del proveedor cuando entregue los teléfonos, etc. Las restricciones y suposiciones, que pues es los mismos de las fases anteriores, igual que los activos de los procesos y los factores ambientales. Como herramientas y técnicas está el diagrama de precedencia, que es una red, cómo se construye una red del diagrama del proyecto, donde los nodos representan actividades y se conectan con flechas que muestran las dependencias. Dani, ¿será que lo puedes pasar un momento, por favor? A la siguiente. Entonces, no, antes. Ahí. Entonces, el diagrama de precedencia, pues como vemos, cada nodo es una actividad y cada flechita significa la dependencia. Entonces, este diagrama tiene varios tipos de relaciones de precedencia. La primera es de finalización a comienzo, donde la actividad A tiene que terminar antes de que tiene que terminar para que pueda comenzar la actividad B. La de finalización a finalización es cuando las dos actividades tienen que finalizar al mismo tiempo. La de comienzo a comienzo es cuando ambas tienen que comenzar al mismo tiempo. Y la de comienzo al final es cuando la actividad 1 debe comenzar antes de que la actividad 2 pueda finalizar. ¿Te puedes devolver, por favor? El diagrama de PDM y ADM, que ya lo explicó mi compañero David. Y los patrones de red, que son redes estandarizadas que pueden ser usadas para acelerar la preparación de los diagramas de red de proyectos. Pueden ser de todo el proyecto o solamente de una pequeña parte. Como salidas está el diagrama de red del proyecto, la actualización a la lista de actividades y la estimación de la duración de las actividades. El diagrama tiene que estar acompañado por una descripción. La siguiente fase es estimar los recursos de las actividades. En esta fase es donde se determinan las personas, los equipos y materiales necesarios para llevar a cabo el proyecto. Es donde se contesta la pregunta de qué cantidad de recursos y cuánto estarán disponibles. Se tiene que realizar una estimación de la necesidad de recursos para determinar la disponibilidad, ya que la duración de las actividades pues dependen del número de recursos que estén disponibles para llevar a cabo la actividad. Como entradas tenemos pues la lista de actividades, el calendario de recursos, que es la disponibilidad de los recursos. Esto nos sirve pues para tener una estimación más precisa de cuántas personas o materiales se le puede asignar a una actividad. Los riesgos, que son los eventos que influyen directamente en la disponibilidad de los recursos. Las restricciones, las suposiciones, los activos y los factores ambientales, que son los mismos de las fases anteriores. Como herramientas y técnicas estaba primero el análisis de las alternativas, que es el uso alternativo de los recursos con diferentes capacidades o habilidades, tamaños,
tipologías. Esto permite, es como poner las diferentes decisiones que se pueden tomar, digamos, si se va a comprar, si se va a alquilar maquinaria o si se va a fabricar directamente. Los datos de estimación públicos, que son unos índices de producción y costes que ya están, digamos que uno los puede consultar y sirven para realizar la estimación. Y la estimación ascendente, que es descomponer con detalle el trabajo para realizar una sola actividad, que es muy compleja. Entonces uno descompone la actividad en pequeñas partes y al final se suman todos los recursos necesarios para cada pequeña de estas partes y se logra estimar los recursos de la actividad. El soporte de gestión de proyectos pues, es para planificar, organizar de una manera mejor y que permita gestionar los recursos. Las salidas, que son los requisitos de los recursos de cada actividad, la estructura de desglose de los recursos actualizada y la actualización a la lista de actividades. Este es un ejemplo de una estructura de desglose de los recursos. Entonces, este es el resultado de cómo tiene que salir la estimación. Entonces, por un lado vemos que están las personas, que se dividen en 3 grupos, ventas, técnicos, y por el otro lado están los materiales, que son la tecnología, las instalaciones. Y por último, estimar la duración de las actividades. Entonces, este consiste en estimar el tipo y las cantidades de los recursos necesarios. Entonces, como entradas están las listas de actividades, los requisitos de recursos de la actividad y estructura de desglose, que fueron los resultados de la fase anterior, la información histórica, que son los proyectos anteriores que desarrolló la empresa y que le pueden servir como base para esta estimación, para la duración de las actividades. Las restricciones, las suposiciones, los activos, que son, pues, los acompañan en cada fase. Como herramientas y técnicas está el juicio de expertos, la estimación análoga, que son duraciones reales de una actividad previa y muy parecida, y funciona correctamente cuando las actividades y los recursos son muy parecidos, si no, no es muy exacta. Y la simulación, que es calcular múltiples duraciones y hacer un juego con esas, hacer muchas suposiciones. Como salida está la estimación de la duración de las actividades. Se hace es un documento donde se hacen evaluaciones del número de periodos del trabajo y se tiene que llegar a realizar esa por rangos. Entonces, digamos, para cada tarea se dice, no se da una fecha exacta, sino se dice, se va a tomar más de 8 días, pero menos de 15. Y la actualización de la lista de actividades. Además tenemos el desarrollo de la programación. Esta consiste en analizar las secuencias de las actividades, la duración de estas y los requerimientos de los recursos para crear la programación del proyecto. De entradas tenemos el diagrama de red de proyecto, que es una figura esquemática de las actividades del proyecto y su relación lógica. Un diagrama de red de proyecto puede ser producido manualmente o por computador, puede incluir los detalles completos de un proyecto o puede tener una o más actividades totalizadas. También de entrada está la estimación de la duración de las actividades, que es una evaluación cuantitativa del número de periodos de trabajo más probable que requiere para completar estas actividades. Los requerimientos de recursos, la duración la duración mayoría de las actividades se verá influenciada significativamente por los recursos que estén asignados a ella. Por ejemplo, las personas trabajando juntas serán capaces de completar una actividad de diseño en la mitad del tiempo que le tomaría a cada uno individualmente realizar la tarea, mientras que una persona trabajando medio tiempo en la actividad le tomará generalmente el doble de tiempo que la misma persona trabajando a tiempo completo. Además tiene entrada el calendario,
Los calendarios de proyecto y de recursos identifican el periodo de tiempo donde está permitido el trabajar. Los calendarios de proyecto afectan todos los recursos. Tenemos las restricciones, que son los factores que van a limitar las opciones de los miembros del equipo de administración del proyecto. Hay dos categorías principalmente, las de fecha impuesta y los eventos claves o hitos importantes. Son situaciones inesperadas que pueden afectar el resultado. Por último, tenemos las suposiciones y las holguras de tiempo y espera. Las suposiciones son factores que se planean y que serán considerados como posibles durante el proceso. Y las holguras de tiempo es cualquiera de las dependencias que pueda requerir una holgura de tiempo de espera para poder definir de manera correcta la relación. Entre las herramientas que cuenta el desarrollo de la programación tenemos el análisis matemático, que requiere calcular fechas teóricas tempranas y tardías para las actividades, sin tener en cuenta cualquier limitación del pool de recursos disponibles. Y las fechas resultantes no son la programación, sino más bien indica los periodos de tiempo en los que las actividades se deben programar, dadas las limitaciones y recursos. Entre las técnicas que hay está el método de la ruta crítica, el método de la evaluación y revisión gráfica, la técnica de evaluación y revisión de programas. También está también tenemos como elemento la comprensión de la duración. Es un caso especial del análisis matemático que busca una manera de acortar la duración de los proyectos sin cambiar el alcance de este. Está la explosión o crashing, que es el encaje entre los costos y la programación. Son analizados para determinar el mayor grado de comprensión a cambio del menor aumento posible en los costos. El crashing no siempre produce alternativas viables y muchas veces resulta en costosos incrementos. Tenemos otra opción que es el paso veloz o fast tracking, es realizar actividades en paralelo que normalmente se ejecutarían en secuencia. El fast tracking muchas veces resulta en trabajos que hay que repetir y aumenta la manera en que se desproporciona el riesgo asociado con los proyectos. También están las simulaciones, que involucra calcular múltiples duraciones con diferentes juegos de suposiciones. La más común es el análisis de Monte Carlo, en el que una distribución de posibles resultados es definida para cada actividad y es a su vez usada para calcular la distribución posible de resultados para todo el proyecto. Tenemos la heurística de nivel de recursos, que es el análisis matemático que muchas veces produce una programación preliminar que requiere más recursos durante cierto periodo de tiempo en los que hay disponible. Y por último tenemos la administración del software de proyecto, que es el uso común para asistir el desarrollo de una programación de proyecto. Estos productos automatizan el cálculo de análisis matemático y la nivelación de recursos y por lo tanto permite consideración rápida en muchas alternativas. Programación. La salida de esta actividad es tenemos el programa de proyecto. El programa de proyecto incluye al menos las fechas de inicio y terminación planeada para cada actividad. El cronograma del proyecto puede ser representado de forma resumida o en forma detallada. También tenemos de salida el detalle de soporte. El detalle de soporte para la programación del proyecto incluye al menos documentos de todas las restricciones y suposiciones identificadas, el grado de detalle adicional requerido y varios acuerdos del área de aplicación. El plan de manejo de la programación. El plan de manejo de la programación define cómo se manejarán los cambios en la programación. Puede ser formal o puede ser informal, de un grado de detalle alto o basado en una forma conceptual. Por último están las actualizaciones de los requerimientos de los recursos, la nivelación de recursos, actualizaciones de la lista de actividades y puede tener un efecto significativo sobre las estimaciones preliminares
de los recursos. La otra actividad es el control de la programación. Este tiene como, consiste en controlar los cambios que haya durante la programación del proyecto. Entonces, como entrada tiene la programación del proyecto, los reportes de desempeño, que es colectar y diseminar información de desempeño. Esto incluye un reporte de estatus, medición de avance y pronóstico. También están las restricciones de cambio. Las requisiciones de cambio pueden ocurrir de muchas maneras, de forma oral o escrita, de manera directa o indirecta, iniciada de manera interna o externa, por mandato legal o por opción propia. Estos cambios pueden requerir extender el plazo del programado o pueden permitir acelerarlo. El plan de manejo de la programación es un plan que define cómo se manejan los cambios en la programación. Puede ser formal o informal, con un grado de detalle basado o, o basado en forma conceptual amplia, dependiendo de la necesidad del proyecto. Las herramientas que cuenta el control de la programación son el sistema de control de cambios de programación, que define los procedimientos por los cuales la programación del proyecto puede ser cambiada. Esto incluye el paralelo, el sistema de seguimiento o tracking y los niveles de aprobación necesarios para autorizar tales cambios. El sistema de control de la programación debe estar integrado de manera íntima con el sistema general de control de cambios. Tenemos también la medición de desempeño. Son las técnicas de medición de desempeño que ayudan a cuantificar la magnitud de cualquier variación que ocurra. Una parte importante del control de la programación es decidir si la varianza de la programación requiere una acción correctiva. Por ejemplo, una demora considerable en una actividad no crítica puede tener poco efecto sobre el proyecto en general, mientras que un pequeño retraso en una actividad crítica o casi crítica puede requerir una acción inmediata. Está la planeación adicional. En muy pocos proyectos se desarrolla exactamente de acuerdo al plan, entonces es necesario hacer una planeación extra. Para eso hay cambios, por si hay cambios prospectivos que puede requerir nuevas o revisar duraciones de las actividades. También se cuenta con software de administración de proyectos. La habilidad del software de administración de proyectos de hacer un seguimiento de las fechas programadas versus las fechas reales y de pronosticar los efectos de los cambios de programación reales o potenciales hace que estas herramientas sean un recurso útil en el control de la programación. La salida del control de la programación son las actualizaciones a la programación. Una actualización de programación es cualquier cambio en la información que se usa para administrar el proyecto. Los partidos interesados apropiados deben ser notificados como sea necesario. Las actualizaciones a la programación pueden o no requerir ajustes en otros aspectos en el plan general del proyecto. Las revisiones son una categoría especial de las actualizaciones de las programaciones. Las revisiones son cambios a las fechas programadas de inicio y finalización de la programación del proyecto aprobada. Las acciones correctivas, que es cualquier cosa que se haga para hacer que el desempeño futuro del proyecto se ajuste a lo esperado en la línea de base del plan del proyecto. Y las lecciones aprendidas, que son las causas de varianza, el razonamiento detrás de las acciones correctivas escogidas y otros tipos de lecciones aprendidas del control de la programación. Deberán ser documentadas para que puedan ser parte de las bases de datos históricas, tanto para este proyecto como otros proyectos. Listo, muchachos. Esto ha sido todo en gestión de tiempo en proyectos informáticos. Espero que haya sido de mucha utilidad. Saben que cualquier cosa, esto estará publicado para mayor comprensión y poder ver todo lo que es las diapositivas. Y cualquier cosa me están comentando. Aquí mi equipo también estará muy pendiente a todas sus inquietudes. Muchísimas gracias.